Hola a todos, somos los miembros del Grupo 9. Presentaremos el tema de la literatura de España. El arte barroco comenzó a aparecer en siglo XVI y se desarrolló desde el siglo XVII a XVIII. A pesar del desarrollo del arte barroco, el Imperio español cayó en una grave crisis económica y crítica. Para explicarlo, vamos a revisar el contexto sociohistórico del antes. En esa época fue el fin de la dinastía Habsburgo y desde la muerte del rey Carlos II. Por no tener hijos para continuar el linaje, provocó la guerra de sucesión con la entronización de Felipe V. Marcó el ascenso de la dinastía Borbón. Aunque ha terminado esta guerra civil, las consecuencias que trajo consigo con los problemas de las colonias americanas y los ataques piratas provocó que la situación política y económica de España cayera en crisis. Y las principales víctimas fueron las clases medias y bajas, las fuerzas laborales más grandes de la sociedad. En ese contexto caótico, perdieron la fe en la humanidad y volvieron a las creencias religiosas. Sin embargo, la situación religiosa de España, así como también los países católicos en Europa, fue bastante complicada en esa época. El cristianismo estuvo dividido en dos facciones, la protestante y el catolicismo. La apariencia de la protestante provocó que el catolicismo innovara la iglesia para atraer a los creyentes. Esto ha creado las condiciones para el desarrollo del arte barroco. Ahora vamos a hablar sobre literatura del periodo barroco en general. En primer lugar, y la característica más importante, es que tendrá una gran complejidad formal. Uno de los aspectos más singulares de la literatura barroca fueron las formas. Los escritores del movimiento barroco trataron de alcanzar la originalidad mediante la exacerbación de figuras retóricas, lo cual dio como resultado textos de gran complejidad lectora que pueden suponer un desafío para el lector. Buscó salir de la vulgaridad a través de la artificiosidad y la dificultad, tras las cuales en realidad se daban ideas pesimistas sobre distintos asuntos. Lengua literaria se enriquece con la incorporación de últimos y con el reconocimiento expresivo que se produce con el hiperpantón, los juegos, palabras, la acumulación de imágenes, metáforas, antítesis, paradojas. Las 7 características adicionales de esta época. Ahora vamos a ver los principales géneros de esta época. Tenemos géneros como la poesía, que explora emociones personales y el pesimismo. La novela narrativa, cuya relevancia crece con obras como Don Quijote de Cervantes, y el teatro, con temas morales y políticos. El contemporanismo y el conceptismo son los corrientes fundamentales del barroco español, surgida entre los siglos XVI y XVII durante el siglo de oro.
aunque comparten en contexto histórico y cultural, se diferencian claramente en sus objetivos y en el uso del lenguaje. El conceptismo da prioridad al contenido y a la agudeza del pensamiento. Busca expresar ideas profundas con pocas palabras, utilizando recursos como la metáfora, la ironía en doble sentido, la antítesis y el paralelismo. Este estilo valora el ingenio y el razonamiento lógico, haciendo uso de figuras como el silogismo y el sofisma. Se desarrolla sobre todo en la prosa, aunque también está presente en la poesía. Su esencia se resume en la frase: mi lengua es la que habla y mi pensamiento el que manda. El culturalismo, por su parte, se enfoca en la belleza formal del lenguaje, la mayor importancia a la estructura y a la expresión artística que han contenido. Se caracteriza por el uso de metáforas complejas, hiperbatón, latinización de la sintaxis y un lenguaje florido. Su esencia podría resumirse en la frase: mi lengua es la que brilla y mi forma la que deslumbra. Predomina en la lírica, en teatro y la oratoria, donde se busca causar impacto sensorial y admiración a través de la ornamentación del discurso. A pesar de sus diferencias, ambas corrientes enriquecieron la literatura barroca española, dejando una profunda huella en las letras hispánicas y en las generaciones posteriores. Francisco de Quevedo, Luis de Góngora y Lope de Vega fueron tres grandes figuras del barroco español. Cada uno dejó un huella único en la literatura del siglo oro, representando pensamientos y estilos de escritura muy distintos. Francisco de Quevedo fue un importante escritor, poeta y político del siglo de oro español. Nació en Madrid en una familia noble. Estudió lenguas clásicas, francés, italiano, filosofía, física, matemáticas y teológico en la Universidad de Alcalá. Más tarde continuó sus estudios de filosofía, derecho y teología en la Universidad de Valladolid. Fue el principal representante del conceptismo, con un estilo basado en juegos de palabras y significados profundos. Sus obras critican con fuerza la corrupción moral y social de la España del siglo XVII. Su obra más conocida es la novela picaresca La vida del buscón llamado Don Pablos, junto con muchos poemas satíricos, religiosos y filosóficos. Luis de Góngora fue un poeta destacado del barroco, nacido en Córdoba en una familia noble. Estudió en la Universidad de Salamanca, donde empezó a llamar la atención como poeta. Fue sacerdote y tuvo un fuerte enemista con Francisco de Quevedo, con quien intercambió críticas en verso. Representó el estilo culteranismo o gongorismo, caracterizado por lenguaje complejo, metáforas elaboradas y belleza formal. Su poesía es muy difícil de entender, pero muy valorada por su profundidad estética y emocional. Entre sus obras más importantes están Fábula de Polifemo y Galatea y Soledades. Lope de Vega fue un gran dramaturgo y poeta español. Nacido en Madrid, su vida amorosa fue intensa y tras varias relaciones, decidió entrar en un monasterio. Cervantes lo llamó monstruo de naturaleza por su increíble capacidad para escribir rápidamente y en gran cantidad. Reformó el teatro del barroco español, combinando lo trágico y lo cómico y usando un lenguaje accesible al pueblo. Algunas de sus obras más famosas son Fuente Ovejuna, Peribáñez y El Comendador de
Cana y en Caballero de Olmedo. Y ahora vamos a conocer juntos las obras representativas de Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Lope de Vega. Durante el siglo de oro de España, 3 escritores clave dejaron un impacto duradero en la literatura mundial con sus obras inmortales, que siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. Luis de Góngora, con su estilo culturano, utilizó un lenguaje sofisticado y lleno de metáforas. Entre sus obras más destacadas se encuentran Fábula de Polifemo y Galatea, Soledades, y una extensa colección de sonetos líricos y satíricos. Una de sus composiciones más célebres es el soneto Mientras por competir con tu cabello. Celebra la belleza efímera de la juventud, pero también reflexiona sobre la fugacidad de la vida y la inevitable llegada de la muerte. Esta obra es un claro ejemplo de tema carpe diem y de la estética barroca. Francisco de Quevedo, por otro lado, destacó por su estilo conceptista, caracterizado por un lenguaje más directo pero igualmente profundo. Él es conocido por una infinidad de obras como La vida de Buscón llamando Los Blados, la serie satírica Los Sueños o las poemas como Mire los muros de la patria mía. Uno de sus sonetos más célebres, Amo constante más allá de la muerte, expresa un amor eterno que trasciende la vida y la muerte. Finalmente, Lope de Vega, conocido como el Fénix de los Ingenios, fue uno de los escritores más prolíficos de su tiempo por su increíble capacidad creativa. Entre sus obras más destacadas se encuentran las comedias Fuente Ovejuna, El perro de Hortelano y El caballero de Olmedo, así como su poema épico La Dragontea y el extenso Arte Nuevo de Hace Comedias, donde reflexiona sobre el teatro. Una de sus piezas teatrales más conmovedoras es Fuente Ovejuna. Muestra el valor de la solidaridad del pueblo frente a la opresión y la importancia de la justicia humana. Lope no solo transpuso el teatro español, sino que también dejó un legado sobre la lucha contra la injusticia y el abuso de poder. Estas obras de Góngora, Quevedo y Lope de Vega no solo nos ofrecen una ventana a la literatura barroca, sino también a la complejidad de la condición humana. A través de sus escritos podemos entender mejor la vida, la muerte, el amor y los valores que siguen siendo relevantes hoy en día. Y con esto damos por terminado el contenido del día de hoy. No olviden suscribirse al canal y dejar su pregunta aquí.